Hola, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Les damos la bienvenida a nuestro siguiente webinar de compliance acerca del IMEX, SIVA y la certificación OEA. Con nosotros está Israel Islas, quien será nuestro panelista de hoy. Isra, es un gusto tenerte nuevamente en estos webinars. Bueno, Isra se desempeña como gerente en la práctica de comercio exterior aquí en Tintax Advisor. Es titulado en negocios internacionales y también actualmente cursa una maestría en Derecho Aduanero. Y bueno, se desempeña, como lo estamos viendo, como ponente y capacitador en temas de comercio exterior. Además, también funge como docente invitado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Anáhuac de Querétaro. Bueno, Isra tiene bastante experiencia en consultoría de comercio exterior y aduanas, también ha proporcionado apoyo de asesoría estratégica, administración y supervisión directa en diferentes proyectos acerca del IMEX, PROSEC, certificación IVA y también OEA. Isra, bueno, no sé si gustas comenzar. Agradecemos mucho a todos nuestros asistentes. Igual recordar que tenemos el panel de preguntas abierto para cualquier duda o comentario que nos quieran hacer. Igual también vamos a comentarlo al final de la sesión. Y pues nada, Isra, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sari. Pues muy buenos días a todos. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio para reflexionar sobre algunas ideas referentes al compliance que tenemos que estar trabajando, implementando y supervisando, sobre todo en nuestro programa IMEX, certificación de IVA y también en la certificación o programa OEA. El esquema que vamos a seguir en esta sesión es el siguiente. Vamos a hablar un poquito del objetivo de este webinar. Luego vamos a hablar de las obligaciones e implicaciones, los riesgos y mejores prácticas que podemos estar sugiriendo. La intención de este webinar es conocer cómo podemos estar implementando un compliance para estos programas y certificaciones que hemos mencionado y también conocer las similitudes que guardan entre sí, ¿no? Porque si bien a lo mejor tienen distintos objetivos, finalidades, cuestiones operacionales distintas, creo que podemos tener una metodología similar para la supervisión y revisión de estos programas. Ahora, aquí, como les decía, el objetivo principal es identificar la finalidad de cada uno de los programas y certificaciones, logrando entender de mejor manera las obligaciones, riesgos e implicaciones para implementar mejores controles que garanticen la continuidad de los beneficios que derivan de los mismos. Aquí la palabra clave es la continuidad. Entendiendo que al día de hoy la autoridad está fiscalizando, auditando y supervisando de manera más eficiente y constante el tema de los programas y certificaciones, lo que tenemos que lograr es garantizar la continuidad de estos programas para no perder los beneficios sobre los cuales estamos basando la operación de la empresa. Aquí para tema didáctico vamos a seguir este esquema, vamos a tratar de ver cuáles son las similitudes que existen entre los programas, también las diferencias y de esa manera poder generar un control de una mejor manera sobre los mismos. Entonces, aquí vamos a comenzar platicando del programa IMEX. El objetivo de este programa pues busca incrementar la competitividad en las empresas a través de importaciones temporales que nos van a dar beneficios logísticos, operacionales y arancelarios en su caso. Entonces, tenemos que tener muy claro que el principal objetivo del programa IMEX es que nosotros como importadores o exportadores trabajemos con mercancías de manera temporal, las utilicemos en un proceso productivo de servicios o en otro similar y derivado de esto tengamos ciertos beneficios logísticos, operacionales y en algunos casos pues también arancelarios. La certificación de IVA, por otro lado, ¿qué es lo que busca? Busca que todas las empresas que cuenten con este registro gocen de un crédito fiscal en el pago del IVA en sus importaciones temporales y también al tener este registro, las empresas se convierten en empresas fiscalmente confiables. Entonces, aquí vemos ciertas diferencias, como por un lado la certificación de IVA nos da un beneficio, un crédito fiscal, y por otro lado el programa IMEX nos da beneficios a la importación temporal, beneficios logísticos con los cuales operamos. Obviamente entendemos la mayoría de las empresas que el IMEX y la certificación van de la mano, se complementan en ciertos puntos, pero sus objetivos o beneficios son diferentes. Y por otro lado está la certificación OEA, el operador económico autorizado. En este sentido, el objetivo que tiene este programa es garantizar la seguridad de la cadena de suministro a través de la implementación de estándares internacionales que busquen disminuir los riesgos externos e internos en la cadena.
Entonces aquí importante tener en cuenta que los tres tienen objetivos distintos, tienen finalidades distintos, aunque sabemos que durante la operación se pueden estar complementando o pueden tener algunas similitudes, pero es importante garantizar desde un inicio que el objetivo de cada uno de estos programas y certificaciones son distintos. Bien, ahora, como todo beneficio que nos puede otorgar, también existen obligaciones. Dentro de estas obligaciones, recordar que el programa IMEX nos pide guardar los requisitos de inscripción, es decir, estar en un cumplimiento permanente de estos requisitos. También nos pide el uso de la mercancía, destino y temporalidad, respetarlos. Es muy importante el tema de garantizar que las mercancías, materias primas que estamos trabajando cumplan con el uso, destino y temporalidad. Por ahí también es importante tener en cuenta lo que nos dice el artículo 24 del decreto IMEX, que ahorita vamos a repasar las obligaciones. Dentro de las obligaciones generales, pues todos conocemos el compromiso de exportar el 10%, de cumplir con las ventas de $500,000 mínimo, el respetar el uso de las mercancías, los domicilios, pero también es muy importante el numeral 7 y numeral 8 de este artículo, que ahorita vamos a tener en cuenta para el tema de presentar avisos, modificaciones y actualizaciones. Otra de las obligaciones a considerar es el control de inventarios de acuerdo al anexo 24 y otras dos obligaciones muy importantes, el reporte anual de comercio exterior y el reporte mensual y anual del INEGI. Entonces, ciertas obligaciones que tenemos que tener en cuenta dentro de este uso de los programas, y también la certificación de IVA nos presenta similitudes, ¿no? Requisitos de inscripción, tenemos que mantener esos requisitos bajo los cuales nosotros nos inscribimos, mercancías, también el uso, destino y temporalidad, avisos que indica la regla 721, el anexo 30 y el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, igual en este sentido va derivado del anexo 24 para el control de inventarios, y aquí en este caso sí tenemos un tema igual de renovación y pago de derechos. Entonces, aquí este tipo de obligaciones son las que tenemos que estar vigilando dentro de lo que es la certificación en materia de IVA y IEPS. Por otro lado, el OEA nos pide igual requisitos de inscripción. Aquí un tema de modificaciones y actualizaciones al perfil. Recordar que siempre que aplicamos este programa tenemos que estar cuidando con ciertos requisitos de seguridad. El perfil lo tenemos que estar llenando de una manera correcta, pero sobre todo actualizándolo de acuerdo a la realidad y modificaciones de la empresa. También, a similitud de la certificación de IVA, se tienen que presentar avisos de acuerdo a la regla 721. Tenemos que presentar avisos de incidentes que ocurran durante la gestión del programa, nuestro reporte semestral de transportistas y también el tema de renovación y pago de derechos. Entonces, si vemos estos tres recuadros, encontramos similitudes en el manejo de estos programas certificaciones, si bien tienen sus diferencias en cuanto a obligaciones o modo de hacerlo, pero al final del día lo que quiero expresar en este sentido es que sí hay una similitud en la manera de manejar estos programas, ¿no? Esta similitud la vamos a ver reflejada en nuestra sugerencia de cómo implementar un compliance. Pero es importante tener en cuenta estas ideas para que podamos identificar de una mejor manera el cómo implementar un monitoreo sobre estos programas y certificaciones. En este sentido, una de las constantes que se vuelve importante tener en cuenta es que los programas y certificaciones requieren un mantenimiento permanente. Entonces, no podemos solamente inscribirnos o acostumbrarnos a utilizar ciertos rubros del programa o de las certificaciones, porque al final del día el mantenimiento permanente, así como la supervisión permanente que ejerce la autoridad, nos exigen el estar monitoreando diariamente cuáles son las actualizaciones, modificaciones, tanto en la operación, tanto en los registros que hemos solicitado al momento de la inscripción, para poder hacer avisos, modificaciones o actualizaciones pertinentes. Esto, sobre todo, cuidando lo que decíamos al inicio, que nuestros programas y certificaciones mantengan una continuidad en todo momento. Entonces, aquí el concepto importante a tener en cuenta es que estos programas y certificaciones tienen que estar dentro de un mantenimiento permanente. Bien, ahora, hablábamos hace rato de las obligaciones que a veces tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro programa IMEX. El artículo 24 del decreto nos dice solicitar a la Secretaría del Registro previamente ante el SAT de lo siguiente. Y aquí el numeral 7 y 8 nos indican que tenemos que estar actualizando o notificando a Secretaría para su conocimiento, ¿no? Importante lo que se señala también, que previo a hacer el movimiento en el SAT. Muchas veces nos olvidamos de hacer estos movimientos ante el SAT
y los hacemos directamente a Secretaría de Economía. Obviamente, este tipo de circunstancias que suelen pasar es porque a veces finanzas, contabilidad dentro de nuestras empresas son los encargados de hacer estos movimientos y nosotros no nos enteramos o hacemos primero el movimiento dentro de Secretaría de Economía y nuestras áreas de finanzas o contabilidad no ha hecho el tema de registro ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, sí es importante tener en cuenta que siempre que hagamos uno de estos movimientos, primero hacerlo ante el SAT y después ante Secretaría. ¿Cuáles son estos movimientos que tenemos que tener presente? Cambios en los datos que haya manifestado en la solicitud para la aprobación del programa, tales como denominación o razón social, registro federal de contribuyentes y el domicilio fiscal. Cuando tengamos alguno de estos cambios, tenemos que estarlo notificando dentro de Secretaría de Economía. También otro de los cambios que tenemos que tener en cuenta, cambio del domicilio registrado ante el programa para llevar a cabo operaciones o los de su manufactura de exportación, por lo menos con 3 días hábiles de anticipación, aquel en que efectúe el traslado de las mercancías importadas temporalmente al amparo del programa al nuevo domicilio. Entonces, importante tener en cuenta que siempre que vayamos a hacer un cambio de domicilio y vayamos a trasladar mercancías, esta notificación la tenemos que realizar por lo menos 3 días hábiles previo a hacer algún movimiento de las mercancías. Entonces, aquí si hacemos un resumen de lo que nos dice el numeral 7, movimientos en el RFC, Registro Federal de Contribuyentes y Domicilio Fiscal, y por otro lado el tema de nuevos domicilios. Y en el numeral 8 también nos notifica el tema de avisar cambios de socios, accionistas o representantes legales. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta dentro de las modificaciones que tenemos que estar notificando a Secretaría de Economía dentro de las obligaciones de nuestro programa IMEX. Ahora, otro tema importante en este sentido, tener en cuenta qué avisos o qué obligaciones tenemos que hacer a través de BUSEM y cuáles son las que tenemos que realizar a través de correo electrónico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no surten efecto nuestros avisos o nuestras modificaciones derivado a que no las realizamos a través del medio correspondiente. Entonces, a través de BUSEM tenemos que estar considerando obviamente las autorizaciones de un programa nuevo, todas las ampliaciones correspondientes, ya sea productos sensibles subsecuentes, registro de empresas submanufactureras, cambios de modalidad, actividades, servicios, registros de empresas controladas, registro de empresas a las que se prestarán servicios o registros de empresas terciarizadas. Luego, modificaciones que tenemos que presentar a través de BUSEM, modificación a domicilio de planta, bodega o almacén y bajas correspondientes y las modificaciones a socios y accionistas. Y por último, el reporte anual de operaciones de comercio exterior. Estas obligaciones tenemos que hacerlas a través de BUSEM y como les decía, recordar que siempre que presentamos una obligación o un aviso a través de ventanilla única, tenemos que considerar el adjuntar toda la documentación o requisitos correspondientes también para que tenga el efecto necesario dentro del cumplimiento de este aviso o modificación. A través de correo electrónico que tenemos que notificar, primero recordar que el correo electrónico que nos sugieren es dgctramites@economia.gov.mx y en este caso los avisos correspondientes son los avisos de cambio de domicilio fiscal, aviso de cambio de razón social, aviso de cambio de representante legal, cambio de socios y accionistas, modificaciones en baja de empresa controlada y solicitudes cuando es fusión o escisión de empresas del programa IMEX o también la solicitud de suspensión temporal. Entonces, tener en cuenta estos tipos de trámites que tenemos que estar realizando a través del correo electrónico. Aquí importante y por qué estamos ligando el tema de obligaciones o avisos con el tema de compliance o cumplimiento en el programa el programa IMEX. Esto por el expediente que tenemos que estar guardando en la supervisión permanente o en el mantenimiento permanente de nuestros programas. Ahorita está siendo muy común que al momento de recibir un requerimiento o que la autoridad realiza una visita de supervisión, está solicitando este tipo de avisos, dado que muchas veces recibe la notificación a través del SAT de una modificación de socios, de accionistas, de representante legal, algún cambio del domicilio fiscal, pero nunca recibió a través de Secretaría de Economía la modificación o el aviso del programa IMEX. Entonces, por eso es importante tener este monitoreo de cuáles son las obligaciones, tener identificados qué modificaciones tenemos que estar notificando y cuál es el medio por el cual tenemos que estar realizando el aviso correspondiente. Ahora, eso en cuanto a programa IMEX. Certificación de IVA, como les decía, también tenemos ciertas similitudes.
En este sentido, la regla 721 nos dice qué avisos tenemos que estar presentando y cuándo los tenemos que estar realizando. Aquí tenemos que considerar que dentro de los primeros 5 días en que se realiza alguna modificación, tenemos que realizar la notificación de cambio de domicilio, cambio de denominación, razón social, domicilio fiscal o domicilio de procesos productivos, o también nuevas instalaciones de actividades económicas o de comercio exterior. Tenemos que también estar notificando el tema de fusiones o escisiones, cuando varíe la situación en que haya el del documento en el cual se haya acreditado el legal uso y goce del inmueble, nuestro contrato cuando varíe, y también en el mes inmediato siguiente, notificaciones de representantes legales con facultad para actos de dominio, integrantes de la administración, clientes y proveedores en el extranjero con los que se realizaron operaciones de comercio exterior y proveedores nacionales. Digamos que es en síntesis las modificaciones que tenemos que estar notificando dentro de los movimientos de nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. Aquí considerar lo siguiente. En el tema anterior, en IMEX, veíamos que hay dos modos de presentar los avisos, unos a través de buzón y otros a través de correo electrónico. En certificación de IVA tenemos que considerar las siguientes formas. Todos los avisos y modificaciones se deben de presentar a través de buzón. Los avisos los tenemos que ingresar dentro del folio de nuestra última renovación, o si es primera solicitud o inscripción, dentro de la primera inscripción, pero sí es importante tener en cuenta este punto para no realizarlo dentro de un periodo que ya no corresponde. Por otro sentido, tenemos que tener en cuenta las indicaciones que nos indica la ficha B13 para poder integrar toda la documentación e información necesaria, de modo que nuestro aviso o nuestra modificación surte efecto correspondiente. Ahí tenemos que cumplir con todos los requisitos para evitar dos cosas. Uno, requerimientos, o dos, que el aviso no proceda. Esto está siendo muy común, que derivado de esto se detonan requerimientos de información por parte de la autoridad, o bien nuestro aviso no procede y estamos en un incumplimiento. Aquí, como último punto, tenemos que mantener el expediente de la evidencia de qué fue lo que presentamos, el acuse de recepción y también, en su caso, el acuse de resolución de la certificación en cuanto al aviso o modificación que hemos presentado. Entonces, como les decía, la metodología de avisos o modificaciones o el mantenimiento permanente es similar dentro del programa IMEX y la certificación de IVA, aunque tienen sus diferencias en qué momento se debe presentar, cómo se debe presentar y qué documentación tenemos que estar adjuntando en cada uno de estos avisos. Ahora, en el programa OEA también tenemos que cumplir con el tema de lo que nos indica la regla 721. Se mantienen los mismos avisos y obligaciones que mencionamos en el slide anterior, pero también tenemos que presentar otro tipo de avisos o modificaciones. En este sentido, tenemos que presentar todas las observaciones respecto a los estándares mínimos de seguridad que deriven de cualquier inspección de supervisión de cumplimiento por parte de la autoridad, y para esto tenemos 20 días contados de la fecha de notificación. Luego también tenemos que notificar el tema de nuevas instalaciones o bajas, y en este sentido es importante primero tener en cuenta que tenemos que presentar el aviso de acuerdo a lo que nos indica la ficha B13 dentro de los primeros 5 días siguientes a que se efectúen los cambios, y tenemos 3 meses siguientes para realizar el aviso de acuerdo al perfil E3, donde tenemos que presentarlo debidamente llenado y en medio magnético. Esto es importante tenerlo en cuenta. A diferencia de la certificación de IVA, que ahorita vamos a platicar más adelante, en OEA todas las notificaciones, avisos, etcétera, lo tenemos que presentar de manera física. Pero sí es importante tener en cuenta este punto, sobre todo cuando tenemos nuevas instalaciones o baja. Primero presentar el B13 dentro de los 5 días posteriores a la modificación, y posterior el formato de perfil de empresa E3, ¿no? Para eso tenemos 3 meses. Ahora, otros de los avisos que tenemos que tener en cuenta es cumplir permanentemente con lo establecido en el formato E3 de perfil de empresa, o si existe alguna modificación a este perfil, tenemos que presentarlo de una manera inmediata. Otro de los puntos a tener en cuenta es cuando existe algún incidente de seguridad, tenemos que presentar dentro de los 5 días siguientes a dicho incidente, mediante el formato B13, el aviso relacionado con el tema del registro que tenemos a través del operador económico autorizado, adjuntando la documentación que soporte el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad, y aquí también repetimos en medio magnético. Y por último, tenemos que también considerar la adición o revocación de empresas transportistas autorizadas. Esto tiene que ser cada semestre, 2 veces al año. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, y en este sentido tenemos que seguir lo que nos indica el formato B13. Ahora,
¿Cómo tenemos que presentar estos avisos? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los avisos y modificaciones se deben de presentar de manera física. Todo es en la Ciudad de México. Seguir las indicaciones de la ficha B13 y también lo que nos indica el E3 de perfil de empresa para poder cumplir con todos los requisitos correspondientes de acuerdo al aviso que nos corresponda presentar. Aquí, como señalamos e insistimos, cumplir con los requisitos para evitar requerimientos o que el aviso no proceda y por tanto estemos en un incumplimiento, y de igual manera mantener el expediente de evidencias, acuses y resoluciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí, ya que hemos repasado los tres tipos de avisos, obligaciones o modificaciones, tanto el programa, la certificación de IVA y el operador económico autorizado, lo que tenemos que tener en cuenta es que primero que tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, tanto en tiempo como forma, que existen medios diversos para presentar cada uno de estos avisos o modificaciones. Aquí importante señalar que no todos los avisos son iguales para todas las empresas. Por ejemplo, el tema de procesos productivos, el tema de altas de domicilios, el tema de representantes legales, en todos se repiten, pero todos tienen a lo mejor ciertas diferencias que tenemos que estar guardando y cuidando para poder cumplir de acuerdo al objetivo de cada programa o certificación. Entonces, por eso es importante también identificar a qué autoridad lo tenemos que presentar, cuál es el medio de presentación y cuáles son los requisitos que tenemos que estar adjuntando en cada uno de ellos. También un tema importante a tener en cuenta que es que en los tres también existe la similitud de que cuando no cumplimos con estos avisos o modificaciones, puede existir la implicación de requerimientos, revisiones o incluso suspensión o cancelación del programa o las certificaciones correspondientes. Entonces, al final del día, los tres conceptos que estamos platicando el día de hoy guardan similitud en que requieren un mantenimiento permanente, una vigilancia constante y también el aviso de actualizaciones o modificaciones. Ahora, aquí aspectos a considerar. Si bien casi todos estos programas los estamos platicando a través del rubro de comercio exterior, tenemos que considerar que todas las obligaciones, todos los puntos que hemos comentado, ya no solo dependen de comercio exterior, sino que ya también dependen de otras áreas, ¿no? Aquí algunos aspectos o puntos ciegos, que me gusta llamarlos de esa manera, que a veces se nos pueden olvidar porque no depende de nosotros el cumplimiento, pero que tenemos que realizar primero una concientización en estas áreas para que puedan notificarnos cuando exista un cambio y también sepan las consecuencias de notificar o no realizar el aviso o la modificación correspondiente. Aquí, por citar algunos ejemplos, en el área corporativa o legal, las actas constitutivas o cuando haya modificaciones a estas actas, pues tenemos que tener alguna notificación al respecto, actualización de socios accionistas, representantes legales y el tema de contratos. Aquí contratos sobre todo cuando varíe la situación del contrato en el cual rentamos, arrendamos la planta o subarrendamos, tenemos que tener notificación de esta para presentar los avisos correspondientes. Desde el punto de vista fiscal, algunos temas que tenemos que considerar o tenemos que estar siendo notificados: cumplimiento general de obligaciones fiscales, saber si la empresa se cuenta con opinión de cumplimiento positiva. Nos pasa muy seguido que al momento de presentar un aviso o un trámite, la empresa no cuenta con opinión positiva y pues es rechazado, ¿no? Y obviamente el área de comercio no sabía y el área fiscal o contable no notificaba. También cuando existan créditos de IVA ahí suspendidos o negados, tenemos que ser notificados. Esto recordando que esto puede tener implicaciones dentro de nuestro padrón de importadores o también incluso dentro de nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. Movimientos en el RFC, toda actualización, movimiento, cambio, modificación que exista, tiene que ser notificado para ver qué implicación o qué obligación tenemos que estar cumpliendo. Avisos corporativos. Estos avisos, por ejemplo, cuando se presenten las fichas de los socios accionistas que no están obligados a tributar en México, avisos de un alta de almacén, un alta de domicilio, una baja de almacén, de domicilio, tenemos que estar siendo notificados en este sentido. Otra área que también ya tenemos que estar involucrando en este cumplimiento: recursos humanos, para garantizar por lo menos desde el punto de vista del outsourcing, dos puntos. Digo, desde el punto de vista de la certificación de IVA, 2 puntos. Uno, el tema de la totalidad de los pagos de cuotas obreras patronales y otro también asegurar que no contemos con outsourcing dentro de la empresa, ¿no? O que los outsourcing que tenemos están dentro de los autorizados o cumplen con su programa REPSE. Desde el punto de vista de comercio exterior, pues sí considerar el tema de la operación logística para vigilar que tanto el uso, destino
de las mercancías es el correcto, el cumplimiento aduanero de todas las operaciones que pueden estar detrás del programa IME, la IMEX, certificación IVA o certificación OEA, y obviamente todas las obligaciones que derivan de estos programas o certificaciones. Aquí un área importante a considerar también el tema de seguridad patrimonial. Muchas veces esta área se encarga del tema de OEA, entonces considerar, por ejemplo, modificaciones físicas que se realicen dentro de la empresa, contrataciones del personal de seguridad o modificaciones a los procedimientos de seguridad dentro de nuestras empresas. Entonces también tenemos que tener estas actualizaciones para poder realizar actualizaciones de procesos, actualizaciones de avisos o de las obligaciones que hemos mencionado anteriormente. Otros, quizá dependiendo de la estructura de la empresa, pero el área de IT y de compras, aquí solamente para tener garantías, por ejemplo, de altas de nuevos proveedores, bajas de proveedores, el tema de quiénes, cómo evaluamos a nuestros socios logísticos y IT también por el tema de ciberseguridad para el tema de OEA, ¿no? Entonces, ya son aspectos que tenemos que considerar con las distintas áreas para poder generar una conciencia de cumplimiento, generar conciencia de cuando exista una modificación se pueda notificar y se pueda operar con el aviso correspondiente y de esa manera estar en un cumplimiento permanente de nuestras obligaciones tanto en el programa IMEX, la certificación de IVA y el OEA. Ahora, ¿por qué es importante tener esta supervisión permanente o este mantenimiento permanente? Aquí nada más a modo de ejemplo, el plan maestro de este año nos dice que va a estar fiscalizando el incumplimiento en programas IMEX, importaciones temporales y permisos de importación. Entonces aquí va a haber un monitoreo constante sobre cuáles son las obligaciones, si tenemos nuestro expediente o no, de la certificación o del programa IMEX, ¿no? Entonces, esto de acuerdo al plan maestro 2024. En otro sentido, también recordar que muchas empresas han recibido visitas por parte de la autoridad en el último mes, en el último trimestre, para la vigilancia de sus empresas de su certificación de IVA. Aquí lo que llama la atención, digo, aquí están los fundamentos y cómo se realiza esa visita, pero si vemos los requisitos que están solicitando, pues ya son, digo, voy a adelantar la siguiente slide, pero son 19 requisitos. Dentro de estos 19 requisitos, se hace un monitoreo constante de lo que es la supervisión de la certificación de IVA. Y aquí empezamos desde el tema de un acta constitutiva, control de inventarios, pedimentos, el tema de desperdicios, programa IMEX, por ejemplo, en este caso la carpeta 6 nos dicen modificaciones al programa, autorización de fracciones arancelarias, altas y bajas de domicilios registrados, para mantener todas las actividades de las empresas. Entonces ya nos piden un monitoreo total de cuál ha sido el expediente dentro de nuestro programa IMEX. Y como les decía, esta es una supervisión de certificación de IVA, pero pues va ligado a lo que es el programa IMEX. Comprobante de domicilio, por ejemplo, este punto importante, lo que decíamos, verificar o garantizar que no tenemos modificaciones, actualizaciones al domicilio y si las tenemos, que se han dado los avisos correspondientes. Identificaciones, por ejemplo, identificación oficial vigente del representante legal, enlaces operativos. Entonces aquí ya se ve toda la estructura corporativa de las solicitudes que se realizan. Una carpeta 9 de avisos, carpeta 10 en el caso de grupo, ver si existen, cuál es la estructura del grupo, grupo de empresas, diagrama de la estructura accionaria y corporativa. Por eso es importante conocer si hay modificaciones de socios, accionistas, adiciones de empresas, cómo está estructurada la empresa desde un punto de vista legal. Punto 11, legal uso y goce de los domicilios visitados. En este sentido, por ejemplo, cómo se realizan los pagos, el contrato si está vigente, no está vigente, si existe una modificación, una actualización, si están registrados de manera correcta los domicilios. Punto 12, proceso de descripción paso a paso del proceso productivo, incluyendo maquinaria y equipo necesario. Punto 13, es infraestructura de la empresa. Y punto 14, avisos de exportación. En este sentido, digo uno de estos tres puntos, pero es muy importante porque muchas veces las empresas presentamos la solicitud de inscripción al programa IMEX, a la certificación de IVA, a OEA, y nos olvidamos de que hay un proceso que tiene que estar actualizado. Y este proceso pues incluye obviamente desde el proceso de inversión, la descripción del proceso, la estructura de las líneas de producción o los procesos que se están siguiendo y todo esto ligado pues obviamente con este cumplimiento permanente. Y muchas veces tenemos el proceso que se presentó al momento de la inscripción, pero quizá ya la operación ha variado, se ha aumentado, ha disminuido y no hacemos esta actualización. Por ahí también, por ejemplo, punto 15, avisos.
presentar todos los avisos la evidencia de los avisos que se han presentado junto con la documentación correspondiente. 16, estructura, listado de socios y accionistas. Y aquí, por ejemplo, pues obviamente lo que busca la empresa es, o la autoridad es ver si todos los avisos o la estructura que se tiene hoy de socios y accionistas corresponde con los avisos que se han presentado dentro del programa o la certificación. Clientes y proveedores, listados de clientes y proveedores actuales. Y en este sentido, igual en el cumplimiento que veíamos de la regla 721, ver si realmente existe esa coherencia con los avisos presentados. Carpeta 18, proveedores nacionales, listado de los proveedores nacionales. Y carpeta 19, empleados. Entonces, como vemos, aquí ya una supervisión de una certificación de IVA no es solamente el tema de ver si hemos presentado correctamente en nuestro anexo 30, si te hemos realizado correctamente nuestros descargos o nuestras importaciones y retornos, sino que aquí ya hacen una verificación total y muchas veces va más enfocada a la forma, ¿no? Hemos visto que te checan desde el comprobante de domicilio para ver si realmente tenemos el domicilio registrado en todos nuestros sentidos, los avisos, la estructura corporativa, socios, accionistas, y de esta manera estar en un cumplimiento permanente. Aquí, importante igual recordar que según las reglas del 2024 se modifica la regla 133 de las reglas generales de comercio exterior y en específico el numeral 15. Y ya nos dice que también el tema de no vigilar el cumplimiento permanente o cumplir con las obligaciones de la regla 721 puede dejar o puede ser una causal de suspensión del padrón de importadores. Entonces, por eso también se vuelve importante el considerar el monitoreo de todas estas obligaciones para evitar otra implicación que es la suspensión de nuestro padrón de importadores. Ahora, a esta semana igual se publica lo que es el informe tributario y de gestión por parte de la autoridad al cierre del cuarto trimestre del año 2023 y nos presenta los resultados de la verificación de cumplimiento de certificación en materia de IVA y IEPS. Aquí de lo que llama la atención es que durante el 2023 se realizan 505 requerimientos de información, a diferencia del 2022 es casi el doble. En este sentido, las cancelaciones fueron mínimas comparado con el 2022. Se inician 187 procesos de cancelación, se logran 78 cancelaciones, en esto sí supera el año 2022, y comunicados que emiten, es decir, cartas, invitaciones, observaciones, están en 625. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que al final, tanto el programa IMEX, la certificación de IVA y la certificación nueva están siendo revisadas de manera permanente por parte de la autoridad, tanto desde un punto de vista operativo, como puede ser el anexo 24, el anexo 30, que esto es a través de la información digital que tiene la autoridad, pero también se hacen visitas domiciliarias en las cuales se solicita la evidencia de todo el expediente y cumplimiento de las obligaciones que hemos tenido durante los últimos años. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que pudiéramos tener? Sobre todo aquí, como decíamos al inicio, lo que buscamos es garantizar la continuidad de la empresa, entonces tenemos que buscar evitar la suspensión o cancelación. En cuanto al programa IMEX, el incumplimiento de requisitos de inscripción, el incumplimiento de obligaciones, también el tema, cuando existe todo este tipo de suspensión o cancelación, podemos caer en un tema de cambio de régimen, regularización de mercancías, obviamente la pérdida de beneficios logísticos y operativos, y de acuerdo al decreto IMEX en el artículo 27, existen algunas causales por las cuales no pudiéramos estar aplicando hasta dentro de 5 años de nuevo a un programa. Entonces, serían 5 años sin operar de acuerdo a este programa. En el tema de la certificación de IVA, ¿cómo podemos llegar a este tema de suspensión o cancelación? Igual el incumplimiento de requisitos de inscripción, incumplimiento de obligaciones. Tendríamos que también llegar a un tema de cambio de régimen en el pago de contribuciones, la pérdida del crédito fiscal, el pago del crédito fiscal, y en este sentido no podríamos aplicar hasta dentro de 2 años. Y en el tema del operador económico autorizado, igualmente el incumplimiento de requisitos de inscripción, incumplimiento de obligaciones. En este sentido se puede dar la pérdida de relaciones comerciales, pérdida de beneficios logísticos y operativos, e igualmente no podemos aplicar a la certificación hasta dentro de 5 años. Entonces, aquí sí vemos si existe una similitud en cuanto al cumplimiento y también en cuanto a las implicaciones que pudiéramos estar obteniendo de acuerdo a una suspensión o a una cancelación. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que al final el manejo de estos programas, si bien cada uno de ellos tiene ciertas peculiaridades, guarda ciertas similitudes tanto en las obligaciones como en las implicaciones que pudiéramos estar considerando para cada uno de ellos.
Por eso digamos que para el compliance de estos programas sugerimos 3 acciones. Uno, vigilar el expediente. Aquí tener un expediente de inscripción donde tengamos todas las pruebas y evidencias de cuando solicitamos tanto nuestros programas como las certificaciones. Dos, todas las modificaciones y actualizaciones que hemos realizado, tener trazabilidad desde que se hace un aviso de modificación de socios, de accionistas, una modificación en el RTC, en el domicilio, en cualquier otro de los rubros que estamos obligados, tener ahí todas las evidencias. El expediente tiene que estar completo y vigente, completo en el sentido de que exista toda la documentación y vigente, por ejemplo, al tema de que corresponda a lo que estamos realizando al día de hoy. Citaba el ejemplo del tema del proceso productivo. Muchas veces tenemos la presentación o el PowerPoint que presentamos al momento de la inscripción, pero ya ese proceso productivo a lo mejor ha disminuido, se ha modificado o se ha aumentado, entonces tiene que corresponder a esa vigencia. Y por último, tener las evidencias de todo. Aquí, sobre todo en el programa OEA, recordar que si no existen procesos, si no existe esa documentación, realmente nuestro perfil está incompleto, ¿no? Entonces, tener evidencias. Un segundo punto, calendarización. Primero, para esta calendarización tenemos que identificar todas las obligaciones a las cuales corresponde nuestros programas certificaciones, calendarizar las fechas de cumplimiento y en este sentido no solamente tener la fecha, sino los requisitos, ¿no? Como decía, muchas veces tenemos que presentar un aviso, una modificación, pero no cumplimos con los requisitos porque no solamente se trata de ingresar a BUSEM y firmar, sino también tenemos que adjuntar toda la documentación que nos indique tanto la ficha B13, el perfil E3 o los requisitos del programa IMEX. Y recordar cuál debe ser el medio de presentación correspondiente. Como decíamos también al inicio, existen avisos, modificaciones que tienen que ser a través de BUSEM, otros a través de correo electrónico o incluso también a través de medio físico, ¿no? De manera presencial. Y por último, el monitoreo. En este sentido, implementación de un sistema de compliance para poder tener definidas las actividades de supervisión y también definidos los responsables. Aquí, como también decíamos en otro slide, pues ya tenemos que involucrar a distintas áreas para que nos notifiquen en el momento de que exista un cambio, una modificación, una actualización y de modo que sepamos quién es el responsable de realizar ese aviso, cuándo se tiene que realizar y cómo se tiene que realizar. Entonces, estas 3 actividades tienen que estar dentro de nuestro compliance para el monitoreo de la supervisión tanto del programa IMEX, de la certificación de IVA o del operador económico autorizado. Ahora, además de estas acciones, nosotros sugerimos tener esta matriz de vigilancia de los programas o certificaciones. Esta matriz está dividida en 4 puntos. El primero es el mantenimiento que tiene que estar enfocado a revisar actualización de datos fiscales, modificaciones corporativas, ampliación de programas, por ejemplo, como sensibles o modalidades, los domicilios, actualización del expediente del que platicábamos anteriormente y también capacitaciones y actualizaciones sobre las modificaciones de qué obligaciones tenemos, cómo se tiene que realizar, bajo qué medio o en qué supuestos. Entonces, este es el primer rubro de esta matriz que tenemos que vigilar. El segundo rubro es el tema de las obligaciones. Aquí tenemos que tener identificadas todas las obligaciones que derivan de nuestros programas certificaciones, considerando tanto el tiempo como el modo de presentación. Y aquí tenemos que ver, desde el tema de avisos de Secretaría de Economía, los avisos ante el Servicio de Administración Tributaria de acuerdo a la 721, el reporte mensual o anual del INEGI, avisos de submaquila, avisos de acuerdo a la ficha B13 o al perfil E3, actas de destrucción, el reporte anual de comercio exterior, o por ejemplo, si realizamos empresa OEA y realizamos operaciones B5, el aviso de responsabilidad solidaria que tenemos que presentar. Digo, esto es obviamente de manera enunciativa para ejemplificar cómo tenemos que diseñar nuestra matriz, pero tenemos que tener un rubro de obligaciones donde podamos visualizar todas estas obligaciones que derivan del programa o de la certificación. Y 2 puntos a considerar de los cuales quizá no hemos hablado mucho hoy, pero sí que son importantes. Uno es el anexo 30 y el anexo 24, donde tenemos que verificar la totalidad de las entradas y salidas de las mercancías, la actualización de nuestros booms de materiales, plazos de permanencias, control de activo fijo, regularizaciones, cambios de régimen, etcétera, el tema de desperdicios, transmisión de los TXTs, informes de descargos y análisis de saldos del anexo 24 y anexo 30 contra inventarios, ¿no? Entonces, este rubro también es muy importante. Si sabemos que este cumplimiento del anexo 24 y anexo 30 tiene su cuestión más específica en cuanto a su manejo, pero sí tiene que estar dentro de nuestra matriz.
Y obviamente el otro de los más importantes es el tema operacional, porque si bien los dos de arriba están enfocados a la forma de la certificación o del programa, los dos de abajo están enfocados a la operación. Y aquí pues también ver el cumplimiento que existe dentro de nuestras importaciones temporales, cómo se realizan las exportaciones o retornos, operaciones especiales, el uso de identificadores en estas operaciones, pago de contribuciones, formas de pago, aplicación de tratados de libre comercio, también si existe un PROSEC, una regla octava y dos temas muy importantes a considerar, las implicaciones fiscales, ¿no? Tasa del 0% de IVA en operaciones virtuales y las retenciones correspondientes. Entonces, ya se vuelve una matriz más completa donde vamos a vigilar no solamente el tema operacional, sino también el tema de fondo o de forma, que es el tema corporativo, el tema de pago de recursos humanos, el tema de las obligaciones que tenemos que estar considerando. Entonces, la idea de este webinar es compartir cómo tanto el programa IMEC, la certificación de IVA, el operador económico autorizado, tienen similitudes, sobre todo en el cumplimiento, que deriva desde una estructura corporativa, un cumplimiento fiscal y un cumplimiento operativo del día a día, que tenemos que vigilar cuáles son los tiempos, cuáles son los modos de este cumplimiento, cumplir en cuanto a tiempo, forma en la presentación de avisos, modificaciones u otras actualizaciones y de esa manera pues garantizar la continuidad de los programas y las certificaciones. También recordar que pues es un punto que van a estar vigilando de manera más constante la autoridad durante este año y que depende mucho de las evidencias que podamos presentar para que exista coherencia entre la información que tiene la autoridad y los avisos que hemos notificado. Y que estos avisos, si no tienen una evidencia, pues realmente no podemos respaldar el cumplimiento permanente de nuestras obligaciones. Esas son las ideas que queríamos compartir. También el tema de decir que tenemos que diseñar esta matriz dentro de nuestras empresas para tener vigilados todos los cumplimientos, hablar desde el tema de mantenimiento, obligaciones, el anexo 30 y las operaciones del día a día y de esa manera disminuir los riesgos para evitar cualquier tipo de suspensión o cancelación. Sí hay varias preguntas, entre ellas, permíteme. Buen día. ¿Cómo se presenta la actualización del objeto social para SIVA si en BUSEM no da la opción? Aquí es importante verificar ese punto. Como lo decíamos anteriormente, es importante considerar que todos los puntos que hagamos a través de certificación de IVA tenemos que asegurar primero que se hayan presentado dentro del SAT, el aviso de actualización, y después ante Secretaría de Economía. Ya que hayamos realizado esos dos, seguramente va a aparecer dentro de nuestra BUSEM la modificación al domicilio o actualización que estemos buscando, ¿no? Pero si no se ha realizado esa ante el SAT, es muy difícil que avise, que aparezca en BUSEM. Y muchas veces también es un tema técnico en el sentido de que la BUSEM no ha hecho la actualización, entonces también podemos notificar si ya tenemos los acuses correspondientes de avisos ante el SAT. Perfecto, muchas gracias. También, para cambiar de enlaces operativos en OEA, ¿es necesario presentar la ficha B13 o se puede hacer únicamente a través de un escrito libre? En ese caso, creo que es nada más con un escrito libre. Esa sería la sugerencia, porque como tal no existe ese rubro dentro de la ficha B3. Entonces bastaría con un escrito libre que se presente para la modificación de enlaces operativos. Perfecto. ¿Por qué si estos certificados implican que se es un contribuyente de confianza, ahora tienen más requerimientos y revisiones? Aquí pues es un tema pues obviamente de estrategia de fiscalización por parte de la autoridad. Antes obviamente las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS, operador económico autorizado, tenían casi la garantía de no recibir incluso requerimientos, pero también la autoridad detectó que fuera un área de oportunidad que estaba en un incumplimiento constante por parte de los contribuyentes y pues también se ha recaudado bastante, ¿no? A través de la certificación. Entonces, por eso es que ahora se intensifica la supervisión, la revisión de estas certificaciones e incluso la inscripción se vuelve un poco más complicada. ¿Cuánto tiempo tarda la autoridad en dar respuesta a un alta de sucursal en el IMEX? Realmente no existe como un tiempo, pero casi todos están en un promedio de 5 a 10 días en los que te dan una respuesta de alta. Perfecto. Bueno, hay varias dudas respecto al formato ISRA y los avisos de certificación en IVA. Dice, ¿cuándo le aplica el formato B3 en los avisos de SIVA? Si son en BUSEM, ¿se anexa digital el formato?
Esa es buena pregunta. Entendemos que muchas veces la BUSEM ya tiene predeterminados los requisitos, los avisos que se tienen que dar. El formato B13, recordemos que, digamos, es la parte legal o de certeza jurídica que nos indica o nos da el fundamento de lo que vamos a encontrar en BUSEM. De esa manera es importante tener en cuenta que siempre que presentemos un aviso en BUSEM tiene que tener cierta coherencia con el formato B13. Ahora, muchas veces tampoco vamos a encontrar los rubros disponibles para presentar toda la información que se indica en el B13. Lo importante aquí es ver la manera de poder adjuntar dentro de esos rubros o dentro de esos campos la información que se solicita, la documentación y también, si es posible, adjuntar, por ejemplo, dentro de alguno de estos rubros el escrito libre o el formato B13 que esté firmado, ¿no? Para tener toda la documentación completa. Perfecto. Una pregunta también muy importante con respecto a los cambios que surgieron este año, Isra. Con la nueva vigencia de las certificaciones de todas a un año, ¿también se afecta a los que tenemos aprobada por 2 o 3 años? ¿Cuándo tendríamos que renovar y cuándo tendríamos que hacer el pago de derechos? Ok, aquí recordar que los que renovaron este año ya aplica el tema de la vigencia anual. Aquellos que les corresponda renovar hasta el siguiente año o hasta dentro de 2 años, es importante considerar que una vez que se haga su próxima renovación, es el momento en el cual se debería estar considerando la nueva vigencia, que sería solamente de un año. De momento, solamente los que sigue vigente su certificación sin haber hecho renovación, se tendría que estar pagando el pago de derechos de la vigencia anual que corresponde. Bueno, tú me comentas respecto al tiempo, Isra, tenemos algunas otras preguntas. Em, en caso de que un servicio de su maquila se use por periodos, ejemplo, cada 6 meses, ¿debo darlo de baja cada semestre que no se usa y activarlo nuevamente hasta que se le envíe mercancía a servicio? No, ahí debe estar, o sea, puede permanecer mientras garanticemos que va a haber operaciones dentro de los 6 meses, pero no es necesario estar dando la baja y el alta correspondiente, pero puede permanecer siempre y cuando estemos seguros que va a permanecer ese servicio. Perfecto. Ahora, si un representante legal es también miembro del consejo con actos de dominio, ¿se tiene que dar de alta en ambos modos para SIVA? Sí, ahí tenemos que estar dando los dos modificaciones, tanto como representante legal como miembro del consejo. Perfecto. Y me parece que ya es de las últimas preguntas. En cuanto al aviso de su manufactura, si el periodo del aviso presentado es incorrecto y pertenece a otro mes, ¿qué consecuencias puede haber al tener este aviso presentado en BUSEM? Aquí lo único, perdón, adelante. No, perdón. Y cabe mencionar que en el mes que se dio el aviso no se realizó un proceso de su manufactura. Aquí el tema que puede estar en riesgo es que al momento de tener una supervisión o una revisión por parte de la autoridad que no correspondan a los periodos y que se omita que por un lado no se presentó en el aviso, o sea, que se realizó el proceso en un periodo no correspondiente o que el aviso que dimos es de manera incorrecta, ¿no? Entonces también pudiera existir un incumplimiento en los dos sentidos. Perfecto. Y bueno, tenemos estas preguntas repetidas respecto a la obligación de presentar el reporte del INEGI. Si por favor nos puedes apoyar, Isra, con consideraciones, el fundamento legal o hablar un poquito más de esta obligación. Sí, ahí de lo que platicábamos, es importante recordar que, si no mal me equivoco y no mal recuerdo, en el artículo 27 del decreto INVEX, por ahí en alguno de los numerales finales, nos dice que tenemos que presentar el reporte anual de comercio exterior y también tenemos que presentar un reporte estadístico de algunas cuestiones, por ejemplo, como el número de empleados, operaciones y otros detalles. Y ahí es la obligación que nos dice que tenemos que hacerlo de manera mensual y también un reporte de manera anual. Esto es importante considerarlo. Hay muchas empresas que al día de hoy no reciben por parte del INEGI esta solicitud. Entonces, aquí digo, nuestra recomendación o sugerencia u observación es que si no lo reciben, se acerquen a esta dependencia para poder recibir este reporte que se pueda llenar mes con mes
y de ese modo pues también evitemos que en algún momento la autoridad nos diga que por una obligación que esté en decreto no estamos en cumplimiento y que nos puedan suspender o cancelar, ¿no? Pero sí es importante que si no se realizan este cumplimiento, se acerquen a esta dependencia para que les puedan otorgar el reporte y lo estén presentando mes con mes. Perfecto, muchas gracias, Isra. Bueno, por tiempo, igual y por respeto también a nuestros oyentes, igual podríamos cerrar con esta pregunta, es un poco más de opinión respecto a que bueno, respecto al cambio que hubo de SIVA, a ver, un momento, si me van a revisar, es que justo, si me van a revisar y requerir de manera más constante, entonces vale la pena certificarte en IVA y los otros certificados. O sea, no sé si se refiere al tema de las AA, AAA. Ok. En cuanto a si vale la pena o no ser una empresa certificada en materia de IEPS, digo, nuestra sugerencia o punto de vista es que sí, por el tema del crédito fiscal. Al final, digo, sigue siendo el beneficio principal más y más fuerte y obviamente pues es un beneficio que a las empresas en cuanto al flujo de efectivo les puede garantizar mucha competitividad y beneficio. Entonces sí vale la pena. Aquí lo único que sí evaluaríamos es qué rubro es el que vale la pena, porque recordemos que el rubro AA o AAA puede generar mayores obligaciones, como el tema de el crédito fiscal, el tema de improcedencia de IVA, número de empleados, el mantener cierto activo fijo. Entonces, quizás es la valoración que tendríamos que hacer, a qué rubro nos conviene aplicar, pero de que sí es un beneficio el tema de la certificación de IVA, sí lo es. Entonces, eso sí lo podemos considerar. Perfecto. Igual, nada más que aquí en el panel de preguntas, mencionar que se está preguntando sobre la grabación y también la presentación. Todo siempre lo compartimos, al igual que con una encuesta de satisfacción y también para saber sus comentarios y sugerencias respecto al contenido que nosotros mostramos en los webinars. Entonces va a llegar a su correo después de finalizar esta sesión y también pues recordarles que tenemos todas nuestras grabaciones de este y los demás temas en nuestra página de YouTube, al igual que pues nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En LinkedIn estamos por ahí muy activos, dando boletines y también publicando las actualizaciones día a día. No sé, Isra, si gustarías agregar algo más. De mi parte, pues nada más agradecerte y agradecer a todos pues su atención. Pues nada, más agradecer a todos el tiempo. Esperamos que haya sido de utilidad esta información y también recordar que si en algún momento requieren algún apoyo para la supervisión de estos obligaciones, la implementación de algún aviso o incluso también realizar auditorías preventivas para garantizar el cumplimiento permanente, con mucho gusto los podemos apoyar. Pues eso sería todo de mi parte. Igual agradecerles y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, Isra. Gracias.